Si te das cuenta, ya tenemos la media y la mediana. ¿Qué nos falta? Nos falta la moda. ¿Y qué es la moda? Pues la moda es el dato que más se repite, si uno eso ya te lo expliqué. Pero espérate, nosotros acá tampoco podemos decir que un número en sí se repite más veces, sino lo que podemos decir es que el intervalo se repite más veces. A ver, para dejarme entender, ¿cuál frecuencia absoluta es mayor? 15, ¿sí o no? Ah, y entonces nosotros decimos que este intervalo es el que se repite más. ¿Por qué? Porque su frecuencia absoluta es la mayor de todas. Entonces nosotros vamos a trabajar con este intervalo. Ya hemos seleccionado nuestro intervalo, así que sigamos. A ver, ¿cuál es el límite inferior? Es 80, ¿sí o no? Ya sabes el número de la izquierda. Pero espera, en la fórmula nosotros tenemos un D sub 1 y D sub 2, ¿sí o no? ¿Qué es esto? Mira, lo único que nos quiere decir el D sub 1 es que vas a restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. Acá ves más 1, ¿sí o no? Ya quiere decir del intervalo siguiente. A ver, ¿y qué es el D sub 2? Entonces vas a restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta del intervalo anterior. ¿Por qué del anterior? Porque acá ves menos 1, ¿sí o no? Es decir, si te dice menos 1, es del anterior. Y acá, si te dice más 1, pues va a ser del siguiente, ¿sí o no? Entonces, eso es lo único que vamos a hacer. A ver, ya tenemos la frecuencia absoluta de nuestro intervalo, que hemos dicho que es 15. ¿Qué nos faltaría? Del intervalo siguiente. ¿Y cuánto es del intervalo siguiente? A ver, pues el intervalo siguiente sería 4, ¿sí o no? Entonces, este 4 va a ser nuestro f sub i más 1. ¿Y quién va a ser nuestro f sub i menos 1? Ya va a ser 6. ¿Por qué 6? Porque de este 15, el anterior, ¿cuál es? Es 6, ¿sí o no? Entonces, por eso es que nuestro f sub i menos 1 es 6. ¿Qué más tenemos? Como ya te he dicho, la amplitud es 40. Eso ya te lo repetí hasta el cansancio. Y bueno, para calcular el D sub 1, lo único que tienes que hacer, ya te he dicho, es restar la frecuencia absoluta de ese intervalo menos la frecuencia absoluta siguiente. Entonces restas 15 menos 4, ¿y eso cuánto da? 11, ¿sí o no? Y lo mismo vas a hacer para el D sub 2, solo que ya no vas a restar con el F sub i más 1, ¿ah? Ahora vas a restar con el F sub i menos 1. Entonces sería 15 menos 6. ¿Y eso cuánto te da? Te da 9. Y listo, ya tienes tu D sub 1 y D sub 2. Entonces, si te diste cuenta, ya tenemos todo. Ya tenemos el L sub I, tenemos el D sub 1, tenemos el D sub 2 y la amplitud. Entonces, reemplazamos los datos, ¿no? El L sub I ya sabes que vale 80, el D1 ya sabes que vale 11 y el D sub 2 ya sabes que vale 9. Y por último, la amplitud es 40, ¿sí o no? Entonces, 80 más 11, entre 11 más 9 por 40, ¿eso cuánto te da? Te da 102. Y listo, la moda va a ser 102. Entonces ya hemos terminado nuestro ejercicio. Ya tenemos la media, la mediana y la moda. Un poquito tal vez te complicó por el tema de la fórmula, que es un poco larga, pero tranquilo, chicos. Con la práctica ya esto se te va a hacer al toque, vas a hacer todo esto. A ver, ahora vamos con los gastos de Claudia. Ya sabes. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a completar nuestra tabla. Primero, la marca de clase, que es lo más fácil, ¿sí o no? Haces 30 más 80, que es 110, entre 2, ¿eso cuánto te da? 55, ¿sí o no? De ahí, en el segundo intervalo, ¿cómo haces? 80 más 130 entre 2. ¿Y eso cuánto te da? Eso te da 105, ¿verdad? Y mira, de 55 a 105, ¿cuánto hay? Hay 50, ¿sí o no? Es decir, para llegar a 105, le tienes que sumar a 55, 50. Entonces para calcular las siguientes marcas de clase, lo único que vas a hacer es sumar de 50 en 50. Es decir, si tienes acá tu 105, entonces le sumas 50 otra vez. Y acá te quedaría 155. Y para calcular el siguiente, también le sumas su 50. Y te quedaría acá 205. Y así sucesivamente. Y para la frecuencia absoluta acumulada, es decir, para esta parte de acá, ¿qué vas a hacer? Tú ya sabes, ¿sí o no? A ver, sumas las frecuencias absolutas hasta este intervalo de acá. Entonces, ¿cómo sería? 4, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no hay nada antes del 4, ¿sí o no? No hay nada antes de eso, así que solo sería 4. De ahí, de este otro intervalo. Ya sumas este 5. A ver, vamos a borrar lo que está por acá. Ya, entonces, sumas las frecuencias absolutas hasta este intervalo, es decir, sería 5 más 4. ¿Y eso cuánto te da? 9, ¿sí o no? Ahora, para este otro intervalo, lo que vas a hacer es sumar este 20 y para hacerlo más sencillo, lo único que vas a hacer es esto. Si ya tienes este 9, pues vas a sumar 9 más 20 y el resultado lo pones en esta parte de acá. Y así vas a hacer para los siguientes. Sumas 29 más 8 y el resultado lo pones acá.
sumas 37 más 3 y el resultado lo pones en esta parte de acá. Y mira, ya ves, al toque ya hemos completado nuestra tabla. A ver, veámoslo más ordenado. Ahí está, ¿sí o no? Y una observación que te hice, y te lo recuerdo ahora, es que si tú ya tienes la frecuencia absoluta acumulada del último intervalo, entonces prácticamente ya tienes el número total de datos, ¿sí o no? Porque estos dos son iguales. Ah, ya, entonces eso es lo último que tendrías que tener en cuenta, ¿no? A ver, entonces, ¿qué hacemos ahora? Pues vamos a calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? Agarrabas la marca de clase, lo multiplicabas con su frecuencia y de ahí sumabas la marca de clase del segundo intervalo multiplicado con sus respectivas frecuencias y así hasta el último. Como ves en esta parte de acá, 55 por 4, más 105 por 5, más 155 por 20 y así hasta el último. Y de ahí, no te olvides, ¿ah? Lo vas a dividir entre el número total de datos, que ya sabes acá que es 40. Entonces, realizas esta operación en tu calculadora o mentalmente, o no sé, como tú prefieras, y te va a dar 156,25. Muy bien, ya tenemos entonces la media, ¿sí o no? Entonces, ahora calculemos la mediana. Pero, ¿cómo vamos a calcular la mediana? Ah, ya, tú ya sabes que tenemos que descubrir en qué intervalo va a estar esa mediana. ¿Y cómo lo hacemos? Ah, ya, pues mira, agarras tu número total de datos y como es par, entonces lo vas a dividir entre 2, ¿sí o no? Entonces, ¿eso qué te quiere decir? Que la mediana va a estar en las posiciones número 20 y 21, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde estaría la persona número 20 y 21? A ver, hasta este intervalo, hasta el primer intervalo hay 4 personas. Hasta el segundo intervalo hay 9 personas. Ah, no, todavía no llega, ¿sí o no? Hasta el tercer intervalo 29 personas. Ah, mira, ya se pasó de 20. Entonces, aquí va a estar. En ese tercer intervalo es donde va a estar nuestra mediana. Entonces, el límite inferior de ese intervalo, ¿cuál es? 130, ¿sí o no? De ahí, ¿qué más? El número total de datos ya sabes que es 40, la frecuencia absoluta de ese intervalo es 20, luego la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior será 9, ¿sí o no? A ver, nuestro intervalo es el intervalo número 3. Ahí, entonces el anterior será el intervalo número 2, ¿verdad? Ahí, entonces la frecuencia absoluta acumulada de ese intervalo es 9. Muy bien. De ahí, bueno, tú ya sabes que la amplitud es 40 y por último reemplazamos porque ya tenemos todo, pues. El límite inferior es 130 y reemplazas lo demás. A ver, 40 entre 2 menos 9 entre 20 por 40 y todo eso. Lo metes a la calculadora y eso te va a dar 152. Muy bien. Entonces ya tenemos la media y la mediana. ¿Qué nos falta? Nos falta la moda, ¿sí o no? Y para la moda nos hace falta el límite inferior, el d sub 1, que ya sabes cómo se calcula, ¿sí o no? Agarras la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás, menos la frecuencia absoluta siguiente. A ver, pero espera, primero tenemos que ver en qué intervalo va a estar esa moda. A ver, ¿cuál es la frecuencia absoluta que es mayor entre todas? 20, ¿sí o no? Ah, ya, entonces nuestro intervalo donde estará la moda será el intervalo número 3, ¿sí o no? Entonces, el límite inferior de ese intervalo, ¿cuánto es? 130, ¿sí o no? La frecuencia absoluta ya sabes que es 20. ¿Qué más? Ah, ya, la frecuencia absoluta anterior a 20 es 5, ¿sí o no? Y la frecuencia absoluta del intervalo que le sigue sería 8, ¿sí o no? A ver, ¿qué más? Ah, ya, el d sub 1 ya sabes, ¿no? Restas esto menos esto de acá, la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás, menos la frecuencia absoluta del intervalo siguiente. O sea, 20 menos 8 y eso te da 12. El de sub 2, ¿cómo se calcula? Lo que tienes que hacer es restar la frecuencia absoluta del intervalo en el que estás menos la anterior, es decir, 20 menos 5, y eso es 15. Y bueno, la amplitud es 40 y ya reemplazas, pues, ¿no? El límite inferior es 130, el de sub 1 te salió 12, el de sub 2 te salió 15 y la amplitud es 40. Y listo. Lo metes a la calculadora y la moda te sale aproximadamente 147,78. Y muy bien, ya tenemos la media, la mediana y la moda. Ya tenemos todo en nuestro ejercicio. ¿Ven? No es tan complicado como parece, ¿sí? No solo tienes que entender muy bien estos conceptos y pues reemplazar los datos, ¿no? Por último, recuerda que no siempre la mediana y la moda van a estar en el mismo intervalo, ¿ah? Por ejemplo, a veces la mediana puede estar en el segundo intervalo, pero la moda puede estar en el quinto. No necesariamente van a estar en el mismo intervalo. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por esta clase de hoy. Espero que hayan entendido todo. Si es así, no olviden darle like al video, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal, que saben que me ayudaría un montón. Así que bueno, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao.